Muy bien, jóvenes, estimados damas y caballeros, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de actividades prácticas de nuestra carrera de Ingeniería Electromecánica. Mi nombre es Braulio Montero Brenes, un gusto saludarles. Iniciamos de forma virtual en la plataforma Teams. Igualmente les insto y les invito a que nos acompañen en las sesiones que tienen agendadas dentro del ciclo de charlas y actividades prácticas de este cuatrimestre. Para el día de hoy les vengo a presentar uno de los temas que está en boga el día de hoy, que es propiamente todo lo que se relaciona a inteligencia artificial, temas como 4T, realidad aumentada, son parte de de los tópicos que iremos trabajando junto con el conocimiento de lo que es un gemelo digital. Sinceramente, eh, lo he visto de forma muy general, entonces me gustaría al menos de mi parte profundizarlo y les tengo acá para ilustrar sobre este tema al ingeniero Jainer Mora. Se los hago presentar por acá. Les comento que el ingeniero Jainer Mora es de carrera ingeniero industrial con una maestría en administración de negocios acá en Costa Rica. Es gestor de calidad en la Municipalidad del Guarco, con experiencia en el diseño, implementación y mejora de sistemas de gestión, control interno y optimización de procesos en el sector público. Es director fundador de la empresa JMA Consultores, docente universitario enfocado en áreas como operaciones, calidad, innovación, tecnología aplicada a ingeniería industrial, especialista en mejora continua, Lean Six Sigma y transformación digital, con aplicación práctica en entornos reales. Conferencista en temas de industrias 4.0 y 5.0, realidad aumentada, gemelos digitales, inteligencia artificial aplicada y tecnologías emergentes para la operación y el mantenimiento. Tiene experiencia en el desarrollo de estrategias de mantenimiento predictivo y correctivo, apoyadas en analítica de datos y herramientas digitales, y es productor y creador de contenidos educativos y tecnológicos en distintas plataformas digitales y medios multimedia. Es un gusto para mí presentarlo. Le vamos a extender un manito arriba y un fuerte aplauso a don Jainer Mora. Bienvenido. Muchas gracias, don Braulio. Muchas gracias a la universidad por esta cordial invitación. Yo encantado de poder compartir con todos ustedes aquí la información que humildemente pues hemos preparado para, ojalá que sea de beneficio para todos. Encantado de estar por acá. Voy a compartir. De una vez vamos a poner aquí cronómetros en cero para iniciar y aquí voy a compartir mi presentación, don Braulio, con permiso. Ahí me dicen si ya pueden ver la presentación. Correcto. Se ve desde acá. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a iniciar con este tema. Le hemos denominado realidad aumentada para la operación y mantenimiento asistido por gemelos digitales en manufactura. Perdón el nombre, ¿verdad? No, no es costumbre hacer un nombre muy largo, pero sin embargo, pensé que era importante poder encasillar porque esto es tan grande, tan amplio, ¿verdad? El tema es demasiada información, entonces había que delimitarlo de alguna manera, ¿verdad? Teníamos que hacerlo así. Hoy vamos a hablar de cómo la realidad aumentada y los gemelos digitales están transformando el mantenimiento industrial en manufactura. Específicamente vamos a tener ejemplos con respecto a líneas de ensamblaje. Inclusive ahí traigo como un caso hipotético, un caso académico que podríamos mencionar y analizar al final de la presentación.
no solamente lo que es teoría pura, realmente, porque eso lo podemos encontrar en libros, en artículos de investigación y además en todo lo que es el Internet, sino también desde una visión académica aplicada. Como bien lo mencionó don Braulio, yo soy docente universitario, he tenido más de 20 años de estar, inclusive estuve en la dirección de una de las universidades y entiendo muchísimo cómo tenemos que plasmar primero de la parte educativa, la parte académica y después ya llevarlo a lo que es la práctica. Y vamos a hacer una mezcla que espero que sea interesante y que sea de provecho para todos. Realmente que dar a conocer cómo aportan estas tecnologías y sobre todo los límites que tenemos hoy en día. Entonces vamos a hacer un enfoque académico, vamos a tener un tema, un caso real, no futurista, sino es algo que ya podemos utilizar nosotros aquí en Costa Rica. Y la presentación pues va dirigida no solamente a la parte de técnicos, jefaturas, sino también a estudiantes. Bueno, ahí un poquito estaba comentando don Braulio. Sí, sí quiero comentarles de que tal vez yo no soy electromecánico, no tengo una carrera formada en ese campo, sino que lo hemos llevado más en el tema, digamos, de investigación, un poquito también en la aplicación cuando estuve en el laboratorio CEPOL, que trabajé durante 10 años, estuve en el área de proyectos, entonces sí tenía que ver un poco con el área de mantenimiento y también estuve en Flexográfica de Exportación, otra empresa que hace etiquetas para grandes empresas en Centroamérica. Por ahí estuvimos también en una empresa que hace bolsas plásticas. También tenía un equipo interesante. Ya después, ya pues ahí me he consolidado más en el tema de la educación, en la parte académica y finalmente en la empresa pública. O sea que hemos recorrido por muchos campos, por muchas aristas en donde podemos haber hecho un recorrido interesante, sobre todo en el manejo de la mejora de procesos y en el tema de innovación. Este mensaje central, que es como para iniciar con lo que creo muy importante, que abra el panorama de lo que viene, es precisamente algo que sí quiero dejar muy en claro. La realidad aumentada no reemplaza para nada al técnico, lo potencia cuando está conectada a gemelos digitales vivos alimentados por datos reales. Vean qué combinación, o sea, vamos a tener que hablar sobre la realidad aumentada, sobre gemelos digitales, sobre toma de decisiones y también vamos a tomar en cuenta a la persona. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué decimos que la realidad aumentada no reemplaza al técnico, sino que más bien lo potencia? Porque el conocimiento sigue estando en la persona, ¿verdad? Solo que ahora se va a apoyar en datos en tiempo real. Eso es lo que estamos viendo. O sea, un técnico, que es como ubicar un técnico frente a una falta de información. O sea, realmente es más difícil que pueda actuar. Pero si ponemos al mismo técnico con datos claros y visuales, imagínense todo lo que puede hacer, ¿verdad? Entonces es la diferencia de lo que está haciendo ahora el contar con datos eh, para poder tomar decisiones. ¿Cuál es el problema real en manufactura que podemos estar visualizando? Definitivamente hemos visto que se dan fallas que no son previstas o a veces dependemos de personal experto, ¿verdad? Que tal vez no lo tenemos en ese momento disponible. Tiempos muertos, sobre todo ese tiempos entre cambios de procesos productivos. Termina un lote, necesitamos preparar todo el equipo, la máquina para iniciar otro lote. Ese tiempo se nos hace extenso. Y también la brecha que hay entre los datos que tenemos y la acción que está en planta, se dice.
Es decir, cómo vamos en la parte de la manufactura a analizar datos que fueron de ayer, que fueron de la semana pasada, y hoy se está dando otro escenario. Entonces, nos estamos dando cuenta que necesitamos definitivamente tener los datos de ya, de este momento. Entonces, eh, en manufactura, especialmente en líneas de ensamblaje, las fallas no planificadas tienen un impacto directo en lo que es costos, productividad y el cumplimiento. Fallas no previstas porque son pérdidas, definitivamente. Tiempos muertos causados muchas veces por los famosos cuellos de botella. Dependencia de expertos y eso puede ser hasta un riesgo operativo. Y la brecha que hablábamos de datos y la acción, porque es información que no se usa. O sea, estamos generando información y no la usamos por los mecanismos que tenemos de poder analizarlo. Entonces, ¿de qué sirve tener sensores si nadie entiende el dato a tiempo? Esa es quizás es la parte que siempre uno se cuestiona. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de esta tendencia? Porque lo que, como le mencionó don Braulio, vamos a hablar de la industria 4.0, ahora industria 5.0. La diferencia es en el recurso humano especializado, el enfoque humano a la parte tecnológica y el mantenimiento que es basado ahora en la parte de datos y contexto. Entonces, cuando hablábamos de la industria 4.0, para recapitular, estábamos hablando del tema de automatización y todo el tema de manejo de datos. La industria 5.0 hace una mezcla, una unión de personas junto con el tema de tecnología, pero ya estamos involucrando el talento humano y el mantenimiento se vuelve contextual y predictivo. Ya no estamos tanto con el tema correctivo, sino siempre se va a aplicar, siempre lo vamos a tener, eso no lo podemos obviar, no lo vamos a poder quitar, pero está obteniendo quizás una alta importancia el tema predictivo en mantenimiento. Entonces aquí estábamos hablando de que hay una conexión con la academia en el sentido de que vamos a generar o vamos a manipular nuevas competencias. Ahora bien, el tema de gemelo digital. Yo sé que la gran mayoría posiblemente conoce el término de lo que es un gemelo digital, porque es una representación digital dinámica de un activo físico que integra un modelo, pero además no es solamente, como decir, el dibujo 3D, ¿verdad? Sino también que nos ayuda a definir el comportamiento y la información de datos real, de datos en el tiempo real. Vean qué interesante que está esta definición. Hemos hecho un trabajo interesante de investigación con algunos otros docentes. También en alguna parte estuvimos en una conferencia en Honduras hablando sobre los gemelos digitales y hemos visto ejemplos en Europa, en la misma Latinoamérica, de cómo día a día, y de hecho en el momento que hice el análisis fue hace como 2 años, se hablaba de la gran cantidad de inversión que los países estaban proponiendo. O sea, estamos hablando de billones de dólares para el uso de los gemelos digitales en los diferentes procesos, en puertos, en plantas de manufactura, en la industria médica. Un día de estos estaba viendo una noticia, no sé si ustedes la lograron ver, estaban dando una noticia de cómo un doctor que estaba no sé a cuántos kilómetros hizo una operación a través del uso de un gemelo digital, precisamente. O sea, es increíble el impacto favorable que está dando esta tecnología. Entonces aquí cuando hablamos en una línea de ensamblaje, para venirnos a la parte de la presentación, estamos hablando de que podemos crear gemelos digitales en motores, en bandas transportadoras, robots,
y también aquellos sensores que son críticos en el proceso. Y sí es importante aclarar también de que Gemelo Digital no es solo un modelo 3D y tampoco es una simple simulación. O sea, es más allá que eso. No es solo un modelo 3D ni una simulación estática, diríamos allí, ¿verdad? Ven qué interesante es eso. Es que también a veces nosotros necesitamos de alguna manera interiorizar muchísimo y conocer más de cómo lo podemos traer hacia nuestros procesos, de cómo lo podemos traer hacia nuestro aprendizaje, ¿verdad? En las academias. ¿Por qué no utilizamos esto? Que creo que es una manera más efectiva como hablar de la inteligencia artificial hoy en día. O sea, deberíamos de que con ese mismo interés que hemos puesto a la inteligencia artificial, con ese mismo interés deberíamos de estar en este momento trabajando, inclusive en los cursos de las universidades, los cursos de ingeniería, en los cursos no solamente de ingeniería, sino realmente lo que tenga que ver con este uso de gemelos digitales, de poder aplicar esa tecnología tan maravillosa. O sea, yo realmente estoy encantado de todo lo que se puede aplicar con esto. Ahora, ya estuvimos hablando sobre gemelo digital y ahora viene realidad aumentada, que sería el otro concepto. Y quiero enfatizarlo, por supuesto, en la aplicación de mantenimiento. Y ahorita van a ver ustedes la relación que tiene estas dos, ¿verdad? En un proceso. Lo que puede aportar AR, cuando veamos AR, estamos refiriéndonos a realidad aumentada, al mantenimiento. La realidad aumentada es el puente entre el análisis digital y la acción física. Ya qué maravilloso es esto. Tenemos una visualización contextual, una información sin detener la operación, reducción de errores humanos y también vamos a tener una posibilidad de dar apoyo a técnicos menos experimentados. Pero no me quiero adelantar al ejemplo de cómo se puede hacer eso utilizando la realidad aumentada, que quiero que veamos algo interesante. La realidad aumentada reduce la carga cognitiva del técnico, le ayuda, le alivia, le agiliza para tomar decisiones, para ir donde está exactamente la falla, qué tan grave es la falla y saber en qué punto está sin necesidad de, por ejemplo, parar el proceso. Entonces, muchas veces necesitamos ir a ver o tratar de subsanar una falla y tenemos que parar todo el proceso de producción. En cambio, si tenemos gemelos digitales y utilizamos la realidad aumentada, podemos ver exactamente dónde está la falla, en qué momento pasó, qué tanto está afectando y tomar la decisión. Entonces, lo que vamos a hacer es una integración. La integración de el caso de realidad aumentada con el gemelo digital. Y aquí sí le quise cargar un poquito más de texto, que no es mi costumbre hacerlo, pero es importante poder tener este análisis donde se habla de que ocurre una magia real, le digo yo. El gemelo digital analiza y la realidad aumentada comunica. Estas son frases que probablemente ustedes pueden estar haciendo, preguntando algunas cosas, pero así es. O sea, realmente el gemelo digital es el que hace todo el análisis y que nos da la información, pero el que nos dice, nos lanza las banderas, lo que llamamos los avisos, nos da las alarmas, nos dice dónde está el problema, es la realidad aumentada. Entonces, permite visualizar en tiempo real
Y eso es algo que me gusta porque es tiempo real. O sea, ya no nos sirve trabajar una información que sucedió el año anterior, mucho menos, ¿verdad? Con una información en donde teníamos que tomar decisiones. ¿Ya para qué? Necesitamos la información hoy mismo, ya, en este momento. Porque con la ayuda de sensores, porque sí se van a necesitar, el gemelo digital se alimenta de la información de los sensores para hacer ese análisis del comportamiento del sistema. Y además va a detectar cuáles son las fallas potenciales o existentes. ¿Por qué? Porque lo va a utilizar de una manera predictiva. O sea, quiere decir que no solamente cuando se dé el problema, él manda la señal, sino dice, ojo, cuidado, va a pasar algo si no se atiende. Los números me están diciendo que se está saliendo el proceso fuera de control, ¿verdad? Como el término que tenemos los ingenieros, sobre todo los industriales. Nuestro proceso está saliendo de control por los datos que estoy recibiendo y predictivamente esos datos se van a salir ya sea por encima o por debajo de nuestros límites. Entonces la realidad aumentada, ¿qué es lo que hace? Va a presentarnos esta información de una manera contextual sobre el activo físico. Es decir, tengo una banda transportadora en físico y tengo un gemelo digital que es la banda que en la pantalla me sale, bueno, y ahora hasta el tema de hologramas que ya se puede observar, pero me sale y me dice, en el punto 5 está sucediendo esto, la temperatura está así y en cualquier momento va a reventar X faja si no se atiende. Ven qué interesante. El enfoque facilita lo que es mantenimiento predictivo y correctivo, porque entonces el tiempo de diagnóstico que me tomaría la normalidad va a ser muy reducido porque lo va a hacer casi de inmediato para saber dónde está el problema. Y también nos va a evitar errores humanos. ¿En qué sentido? Que tal vez yo veo que hay un problema, hay una situación y desarmamos la banda y resulta que donde desarmamos no era. Por poner un ejemplo, yo no soy el experto en la parte de mantenimiento, pero estoy poniendo un ejemplo hipotético. Y resulta que ahí no es, entonces tuvimos que volver a armar, ¿verdad? Tuvimos un problema ahí, usamos una herramienta tal vez que no era. Como resultado se mejora la eficiencia operativa, la seguridad y la toma de decisiones en estos entornos de manufactura. Porque si bien es cierto, em, no es lo mismo que usted esté con solo una línea de manufactura de productos a que usted tenga 20, 30, 40 líneas. O sea, lo que no nos basta con, y yo sé que algunos posiblemente ya están trabajando en la industria médica, están trabajando en empresas muy grandes, han llegado empresas, gracias a Dios, eh, en empresas internacionales a nuestro país y grandes empresas, importantes empresas, y sabemos que son equipos voluminosos o son una gran cantidad, más que todo en número, por la producción que tienen que hacer. Entonces, imagínense, si tenemos que hacer ese análisis en muchas celdas de manufactura, entonces se nos complica aún más, se nos hace complejo. Entonces, el sensor detecta, el gemelo analiza, el gemelo digital analiza, y la realidad aumentada lo que hace es mostrarnos y al final, finalmente el técnico, que no lo vamos a quitar porque lo necesitamos, es el que va a decidir. Y la ventaja que tiene esto es que el técnico no se requiere que sea tampoco un super experto. Vean que inclusive puede ayudarnos a alguien que inclusive esté aprendiendo o esté empezando en la compañía, porque la realidad aumentada le va a mostrar y le va a dar más detalle de lo que está sucediendo. Imagínense si ustedes han utilizado la inteligencia artificial, lo más común, o sea, ChatGPT, no sé, y les digan ustedes, bueno, tengo esto, necesito montar un plan de trabajo, necesito que me guíe
porque quiero que seas un experto en ingeniería y que me ayude a montar un trabajo de operaciones con esta información. Y el chat te lo genera, te guía, te ayuda, te da ideas para que usted haga su plan. Entonces, imagínese esto plasmado en la realidad aumentada, donde te dice, y está en este punto, tenés que bajar la temperatura, tenés que hacer este ajuste, tenés que hacer, tenés que lubricar, tenés que cambiar herramientas, dispositivos o ajustarlo. Y entonces te va guiando, ¿verdad? El técnico se va guiando con eso. Entonces ahí por eso lo queremos reforzar. Ahora yo he querido preparar, sí traté de hacerlo lo más ejecutivo posible, no tan teórico realmente, que no quería que fuera algo tan teórico y estar leyéndole muchos conceptos y, ¿verdad? Mucho tecnicismo, sino que quise hacerlo con un poco más práctico. Preparé este caso ejemplo. Es una línea de ensamblaje. Les comenté que es una línea de ensamblaje y tenemos que hacer un monitoreo continuo de esa línea de ensamblaje. Tenemos sensores de condición, vibración, por ejemplo, temperatura, consumo eléctrico. Por ahí pues, pusimos, digamos, de los más comunes y conocidos. Entonces, el gemelo digital, imagínense que es una línea de ensamblaje también, pero en forma digital. eh, lo que nos da es un modelos dinámicos del sistema que va a alimentarse con la información de los sensores de condición. Entonces, en yo traigo aquí mi pequeño borrador. Estamos hablando de una línea de ensamblaje con una banda transportadora y un motor eléctrico. Entonces, podríamos estar pensando en que se dé un mantenimiento predictivo por una vibración anómala, una alerta temprana, o tal vez puede ser una intervención planificada, un mantenimiento correctivo porque ocurrió la falla. La realidad aumentada nos da la guía paso a paso y entonces con esto tenemos menos errores. Entonces, el caso es un caso, yo le llamé caso académico de línea de ensamblaje, que lo que hace es una línea de ensamblaje industrial compuesta por una banda transportadora que es accionada por el motor eléctrico, con un reductor de velocidad y sistemas auxiliares. Entonces, la operación continua es crítica, o sea, siempre tiene que estar trabajando porque eso es parte de la estrategia de la empresa. Este tipo de líneas pueden ser fallas que están asociadas a desgaste mecánico, desalineaciones, sobrecalentamiento, vibraciones excesivas. Yo creo que ustedes, como en sus campos de ingeniería electromecánica, les suena muy familiar a eso, lo que provoca paradas que son no planificadas, altos tiempos de recuperación, es decir, se dio la parada, ahora sí, ¿cómo lo ponemos a andar? Y esos tiempos se nos hacen extensos y tradicionalmente el mantenimiento lo que hace son inspecciones periódicas, ¿verdad? O reacciona ante una falla que se dé. Entonces, no nos podemos anticipar a los problemas y el costo operativo pues es mucho más alto. Entonces, ¿qué es lo que se propone? El activo físico es instrumentado con sensores de condición, como bien lo decíamos, que miden esas variables, que eran tres principalmente en este ejemplo, que es el caso de la vibración, temperatura y el consumo eléctrico. Entonces, los datos son enviados a una plataforma digital donde se construye y se mantiene el gemelo digital de la misma línea de ensamblaje. Entonces, no solamente va a replicar lo que es la geometría del sistema, sino que también modela un comportamiento dinámico. Y entonces, a partir de ese análisis histórico y en tiempo real también de los datos, el gemelo digital va a poder identificar lo que son patrones anómalas.
puede estimar lo que es, inclusive puede entrar a la parte de probabilidad de falla de componentes críticos. Podríamos hablar de ejemplos de rodamientos del motor, también de lo que llamamos del reductor, y puede de esta manera generar alertas tempranas para el personal de mantenimiento. La realidad aumentada, ¿qué es lo que hace? Ve que habla de una interfaz operativa. Entonces se incorpora como esta interfaz que conecta el análisis digital con una intervención física. Entonces, cuando el técnico de mantenimiento se aproxima a la línea de ensamblaje utilizando un dispositivo móvil, por ejemplo, o una tablet, el sistema de realidad aumentada superpone sobre el equipo real información proveniente del gemelo digital, como el componente afectado, cuál es el nivel de criticidad, o sea, nos puede dar esa información, nos puede dar el tipo de mantenimiento requerido, y una vez nos dice, y las instrucciones técnicas asociadas. O sea, no solamente le dice, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que tiene que reparar? Y te dice cómo lo va a reparar. En el caso de que cuando es predictivo, la realidad aumentada lo que hace es actuar antes de que ocurra una falla, mientras que el mantenimiento correctivo lo que nos ayuda en este caso con la realidad aumentada es darnos una guía paso a paso para lo que es el proceso de reparación, reduce errores humanos entonces, y también la dependencia de personal altamente especializado. Entonces, con la ayuda de estas herramientas, imagínense todo lo que nos ganamos. Desde una perspectiva académica, este caso lo que hace es ilustrar la integración que tenemos los gemelos digitales con la realidad aumentada. Entonces, el proceso del mantenimiento industrial se va a basar en datos, conocimiento contextual y apoyo visual. Entonces, lo que estamos haciendo es, en el fondo, estamos alineando con la industria 4.0, con la industria 5.0 y también que estamos viendo de que estas tecnologías tampoco es una digitalización total inmediata, sino que lo que estamos haciendo es, lo podemos hacer a través de planes pilotos en partes del proceso. Se puede aplicar. Sí hay que tomar en cuenta de que aquí puede haber restricciones en el tema de ciberseguridad, el manejo de los datos, hay que tener mucho cuidado y también hay que considerar el presupuesto, ¿verdad? Uno quisiera toda la planta, ¿verdad? Como gemeleada digitalmente, diríamos, pero no es tampoco eh, barato, ¿verdad? Tiene su costo. Entonces lo podemos hacer de una manera más aplicable. El gemelo digital piensa, la realidad aumentada muestra. El gemelo hace análisis, hace predicción, el gemelo digital. La realidad aumentada es visualización, es comprensión y no se queda de lado el técnico, la persona. La persona toma la decisión final. Entonces, es realmente importante y necesario que no solamente como docentes, sino también como profesionales, y más si estamos en el campo, que incorporemos, busquemos incorporar de alguna manera estas tecnologías en nuestros procesos, porque sabemos que nos puede aportar muchísimo, muchísimo. O se habla del Big Data, se habla de la misma inteligencia artificial, que la misma inteligencia artificial nos permita poder desarrollar inclusive códigos, inclusive programación, inclusive planificación, construcción y demás de una manera obviamente bien responsable. El caso es que sí conviene realmente utilizar estas tecnologías y cada día los países latinoamericanos principalmente han venido incorporando un poco más. Costa Rica tiene una gran ventaja, Costa Rica tiene una ventaja sobre muchos países, inclusive latinoamericanos, que ha avanzado más en el tema de tecnología.
La parte del 5G, el Internet 5G es una herramienta que podemos utilizar a nuestro favor. Digamos, se tiene que brindar, digamos, más acceso, más apertura por parte de las empresas que ofrecen estos servicios, porque eso también nos va a permitir ayudarnos a tener información, gran cantidad de información, poder obtenerla de una forma rápida y no lenta, ¿verdad? Y por supuesto, el uso, por ahí también se menciona el uso de la nube digital, ¿verdad? Entonces, em, quizás esto era lo que quería proponer, ¿verdad? Que quería mostrar. Yo espero que sea realmente como una voz que les motive de alguna manera a investigar más, a estudiar más, a incorporarlo si no lo están haciendo en sus procesos. La ayuda del gemelo digital, la ayuda a la realidad aumentada, combinada, eso sí, en nuestros procesos de manufactura, porque lo vemos mucho en juegos, lo vemos mucho en películas, en cine, ¿verdad? Pero realmente hay que llevarlo a lo que nos interesa, ¿verdad? Como profesionales en lo que es el sistema de manufactura y definitivamente yo sí creo, ¿verdad? Que la tecnología ha venido a darle un apoyo a las personas, no a sustituir personas, sino más bien a darle un apoyo y hacer las cosas más rápidas, más ágiles y con eso poder aplicarlo conscientemente y que sí es accesible a nuestra realidad. Tal vez es parte de lo que quería mostrar. No sé si tenemos preguntas, don Valio, o algo este me indica. Muchas gracias a don Jainer por su presentación. Le mando la reacción en forma de aplausos. Espero nos acompañen con las reacciones. Y en realidad es una información bastante interesante para aplicar en nuestras realidades. Em, Procedo a pasar a la sección de preguntas y consultas. Está el chat como tal y también los que desean pueden tomar el micrófono y hacer la participación de forma verbal también. Adelante. Ujú, ujú. Buenas, don Heiner. Quería saber si ya este modelo se utiliza en alguna empresa acá en Costa Rica que esté implementándose ya al 100%. Nosotros, bueno, ampliando un poquitico, los bomberos lo que utilizamos son escáner 3D LiDAR, pero para hacer gemelos digitales de las estructuras afectadas por incendios. Sin embargo, son escaneos 3D, digamos, externos. No hay forma de hacer un Ujú. despiece ni nada similar, sino que es, si yo lo acerco, me meto, no sé, adentro de la pared, pero no hay nada dentro de la pared. Es solo un espacio de puntos. Entonces quería saber si conoce alguna empresa que ya lo esté implementando y también para indagar un poco y aprender cómo poder ir mejorando el trabajo que ya realizamos. Sí, muy buena pregunta. No conozco exactamente alguna empresa en Costa Rica. Sí sé que se ha estado investigando, se ha estado trayendo información, se ha estado viendo en otras fábricas. Digamos, de lo que yo pude captar información ha sido de Alemania, en Estados Unidos, en Brasil, ¿verdad? Obviamente Japón. Pero en Costa Rica no tengo el conocimiento si hay alguna empresa, no le voy a mentir, ¿verdad? Si hay alguna empresa que ya esté inclusive haciendo esa combinación, ¿verdad? De gemelos digitales con realidad aumentada, ¿verdad? Sí sé que han habido, digamos, iniciativas como el tema de realidad aumentada, pero la combinación de los dos en sí, no conozco si en particular hay una empresa aquí en Costa Rica, alguna empresa que lo esté utilizando. Posiblemente podría atrever que estas empresas de las nuevas que están llegando de la industria médica, ya hay alguna que esté trabajando ese tema. Ok, muchísimas gracias. Y nada más, ya le doy la palabra a Franklin. ¿Esto cómo se trabaja? Para poder hacer el modelo digital, aparte del escaneo, ¿también se diseña pieza por pieza o cómo funciona?
Sí, 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 es un trabajo muy detallado, ¿verdad? Es un trabajo, yo le digo que es un trabajo quirúrgico, programación, llega mucha modelación, hay diferentes software para lo que es el modelado. Hay, digamos, empresas, no sé si se puede mencionar, pero por ejemplo, que ustedes podrían perfectamente acudir como Siemens. Siemens tiene el software, tiene un simulador inclusive de planta industrial que ya ellos lo tienen prácticamente adelantado. Entonces, básicamente, pues es adaptarlo a la empresa y poder utilizarlo. Y ellos tienen prácticamente por ejemplo, en una de las ferias estuve observando que tenían un trabajo con una banda pequeña, ¿verdad? Obviamente de muestra, una banda transportadora con un brazo robótico y lo tenían también a nivel digital. Sí captaba información de peso, información de las mediciones del movimiento del brazo y todo lo demás, velocidad de la banda pero sí lo había visto a nivel de feria, ¿verdad? Y ellos habían mostrado el uso de unos software especiales en donde usted estaba en Japón, se metía a la planta y podía perfectamente encender, apagar, ajustar, revisar los datos del proceso y demás, y podía controlarlo inclusive fuera del país. Ujú. Con Siemens. Ok, súper, muchísimas gracias. No gano comisión, ¿verdad? Para que no se preocupen. Había alguien más, me parece, ¿verdad? Don Franklin. Sí, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Muy bien, gracias, don Franklin. Una consulta, aplicando todo esto que vimos hoy y la inteligencia artificial, la misma inteligencia artificial podría tomar la decisión de hacer unos ajustes mínimos siempre y cuando los dispositivos conectados al equipo se lo permitan, que ya Sí, eliminaría el 100% del técnico, por decirlo así, en ajustes mínimos. sí, perfectamente. Lo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Es la precisión, pero sí, con inteligencia artificial podrías apoyarte, inclusive para que te guíe a tomar, digamos, información predictiva, ¿verdad? Los modelos, inclusive en programación y demás, se podría ayudar uno con la misma inteligencia artificial, pero sí, claro, perfectamente lo puede hacer. Lo que sí, Franklin, yo lo que diría, eso sí, que sean bien revisados esos modelos, bien, o sea, que uno haga esas validaciones, ¿verdad? Para que en el momento en que haga alguna ajuste, que no sea, digamos, inapropiado, ¿verdad? Eso sí hay que tener mucho cuidado, porque a veces es información simulada, entonces hay que tener nada más ese control, tener un buen control sobre el resultado. Muchas gracias. Ahora escuchamos a Juan Carlos Oporta. Buenas noches. Una consultita. ¿Y cuáles serán los principales retos, digamos, de lo que es la realidad aumentada o limitaciones que pueda tener? Lo mencionábamos que una de las cosas importantes era la parte de ciberseguridad, que ese es uno de los temas de mucho cuidado, porque imagínense si ahora hacen con el tema de las cuentas bancarias, ¿verdad? Que pueden clonar y pueden hasta sacarte el dinero, ¿verdad? ¿Qué pasaría si a través del Internet pudieran tener acceso a los equipos? A través, por tener como eso trabaja principalmente por internet y demás, entonces es un gran riesgo. Y el tema del presupuesto, la parte del costo, porque sí es costoso, sí es bastante costoso. Sí es, digamos, de la investigación que he estado realizando, esos son los dos retos principales. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Juan Carlos. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Con muchísimo gusto. Buenas Don noches, Luis don Diego. Heiner. Sí, señor. Muchas gracias por la palabra, hombre. Consulta, ¿dónde se originó, don Heiner, todo este tema de la tecnología del gemelo digital y qué marcas, digamos, has tenido, no sé si has tenido la oportunidad de
conocer, digamos, que implementen esta tecnología, por decirlo de alguna manera, ya sea en este país o fuera de las fronteras, ¿verdad? Qué sé yo, Latinoamérica, en otros países, digamos. Aparte de Siemens, que me comentabas, creo, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Este tema, y es que ya inclusive se hablaba desde los ¿qué años? En los 80 ya se hablaba de gemelos digitales, inclusive desde el 70, donde se originó fue en Estados Unidos, a través de todo lo que es la NASA. Por allí es donde se estuvieron hablando de algunos programas especiales, no sé si espaciales, ¿verdad? Especiales, no, espaciales, porque lo que hacían era, ellos hacían era la simulación de escenarios, ¿verdad? En el espacio, de escenarios, digamos, como difíciles o críticos. Entonces, por ahí fue donde se generó. Em, bueno, en cuanto al tema de marcas, sí he escuchado más del tema de Siemens y hay otra empresa alemana que se me va el nombre, pero que también ha trabajado el campo de los gemelos digitales y se utiliza mucho, lo han utilizado mucho en la parte de los puertos, que ellos inclusive hacen una predicción de los barcos que van llegando, es que no se me va el nombre, y pueden simular, inclusive pueden decir, bueno, a tal hora va a estar saturado, va a tener que esperar 3 horas para poder estar en el puerto. Entonces hacen como una sugerencia de por dónde debe de hacer el recorrido o qué dirección tomar, porque en tal ubicación en el mar va a haber, no sé, algún sistema de clima difícil, entonces les dan una ruta de seguridad alterna, etcétera. Principalmente sí he visto, obviamente cuando lo he estado investigando, me sale mucho el tema en Europa, en Alemania, principalmente Alemania, Japón, y bueno, vemos que Estados Unidos también. Pero sí, nacen en Estados Unidos, los gemelos digitales nacen en Estados Unidos y fue con el tema de la NASA. Gracias, don Heiner. Sí, me parece que podría decirse uno a grandes rasgos como un tipo de simulador que te permite, te da muchas herramientas en realidad, ¿verdad? Como decía el compañero, este, qué impresionante, de hecho, esa tecnología en los bomberos y todo. Bueno, no sé si es en los bomberos de aquí de Costa Rica, me pareció escuchar, pero sí, muy, muy interesante, don Heiner. Muchísimas gracias, por el aporte. De Buenas hecho, noches. Luis, ahora que mencionabas, buenas noches, de los bomberos, fíjate que ellos tienen, no sé, ahí el compañero Franklin nos puede desmentir, las capacitaciones, ¿verdad? Usted llega y tienen realidad aumentada para llegar uno con el extintor, pero, ¿verdad? En forma digital y apagar el incendio, ¿verdad? Y ahí te dice si lo estás haciendo bien o no. Entonces, eso es algo de lo bueno que está utilizando los bomberos. Sí, ahí ampliando un poquillo, sí, digamos, en la parte de ingeniería, nosotros lo que hacemos son levantamientos tridimensionales de las estructuras. Ujú. De hecho, hay un levantamiento en San José de muchos edificios de interés en caso de emergencia, que lo que se busca es, no sé, en caso de sismo o que haya ocurrido un incendio, entonces lo que se hace es acceder al modelo 3D para saber qué había. Por ejemplo, cuáles eran las tuberías de incendio, qué pisos se ven afectados, los accesos. Eso por un lado en la parte de investigación. Y ya en la parte operativa de la Academia de Bomberos, por ejemplo, los maquinistas hay todos los simuladores de las cabinas completas de las unidades extintoras, entonces ya el entrenamiento no se hace ir a salir a la calle, primero tienen que dominar todos los simuladores que literalmente son calles escaneadas y lo que hacen es manejar a través de las carreteras de acá y pues también tienen todo el tema de extinción y aplicación de agua igual con simulación, porque antes era sumamente caro de hacer todo
todo el proceso y la gente no estaba muy de acuerdo que se botara agua para hacer esas prácticas. Entonces ahora se está trasladando todo a los a simulación 3D. Ahí como para ampliar un poquitillo lo que comentaba Don Heiner. Excelente, excelente, doña. Perfecto. Creo que hay alguien más allí. Parece que don Sí, era John. yo ya bajo la mano, perdón. Ah, ya. Ok. Muchas gracias, chicos. ¿Alguien más que desea comentar o hacer alguna pregunta sobre sobre el tema? Vamos a dar un espacio más. Sí, realmente estamos en la mejor disposición. Posiblemente si hay algún tema en particular que les haya despertado interés y les gustaría una charla, tal vez más adelante, ahí lo podemos hablar, don Braulio, con mucho gusto lo ajustamos a alguna necesidad en específica y lo podemos traer. Yo traté de hacerlo, digamos, de una manera muy, muy aplicativa para que fuera realmente interesante, pero sí se puede ajustar ya algo a un sector específico, además lo podemos hacer con muchísimo gusto, ¿verdad? Entonces, ahí la Universidad Manda saben que siempre pueden contar con este servidor. Muchas gracias por el aporte dado a Jainer el día de hoy. La verdad ha sido una charla muy provechosa. Hemos obtenido también bastantes consultas y eso en realidad nos gusta mucho de parte de las personas participantes. Em, ya que no veo más manos levantadas, quiero pues llevarme a la reflexión nada más el tema de la tecnología, reforzar un poquito los puntos que don Jainer nos comenta. Em, que la tecnología más que sustituir al hombre, lo que busca es más bien ser un aliado en nuestros procesos, más que sustituir a la persona técnica, al operario que tengamos y a las personas que nos colaboran en la industria, va a ser más bien una ayuda. Y en realidad, pues es un tema que ya se ha estado viendo, como lo ha dicho también Steven, y pues hay bastantes áreas de aplicación para el mismo. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo en nuestras vidas profesionales? Activar a los estudiantes para que lo puedan utilizar, utilizar gemelos digitales en las industrias y también, pues, aplicar más el tema de realidad aumentada. Eh, si no hay algo más, de mi parte eso sería. Eh, los contactos de Don Jainer, bueno, los mostró en la presentación, si los necesitan. eh, igualmente les puedo pasar la información al final de la charla para que para que lo puedan tomar y agradecerle también a Don Jainer por el espacio y posiblemente ahí tal vez en las siguientes sesiones lo consultemos. Muchas gracias a Don Jane y muchas gracias a ustedes por la Mm. participación. Con mucho gusto, don Braulio, y le puedo pasar la presentación también para que la pueda compartir con los presentes. De acuerdo, está bien. Muchas gracias. Muy bien, con esto entonces le entregan Don Jainer la información, van a tener la presentación también y invitarlos e instarlos a que sigan participando en nuestro ciclo de charlas y actividades extracurriculares. Em, algunas de las actividades se van a ir anunciando semana a semana. También los profesores pueden tener información de otros temas que se van a ir viendo, pues no todos estamos martes, entonces también hay actividades en otros días de la semana. Y entonces, con esto estaríamos concluyendo. Muchas gracias a todos ustedes por el espacio
y nos vemos en más actividades de nuestra carrera de Ingeniería Electromecánica. Tengan muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Compañeros, Gracias, buenas Mario, noches. don Diego, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Muchas gracias, don Jainer. Que vaya muy bien. Con mucho gusto, don Braulio. Cualquier cosa te lo voy a pasar por correo porque es pesadilla la presentación. Está bien. Muchas gracias. Claro que sí. Nos vemos.